Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. Buenos días y bienvenidos a todos a otro segmento de la Extensión Universitaria, serie de programas que se emiten por el espectro virtual del Internet con la participación de profesionales destacados de las ciencias sociales, ciencias biomédicas y ciencias de la ingeniería, que abordan una serie de temas de carácter social, de carácter económico, político, cultural y de la civilización en general, en tiempos de emergencia sanitaria. De esta manera se contribuye con el aspecto cualitativo y cuantitativo del fortalecimiento de la imagen universitaria en su claro propósito de acercarse cada vez más a una sociedad ávida que reclama constantemente su presencia y participación activa en la vida cotidiana de sus habitantes. Bienvenidos. La promoción sostenible y la educación continua son otro de los fines de la universidad. Por lo tanto, las barreras comunicativas para cumplir dicho propósito han quedado de lado. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos la reflexión del programa. Tras la huella de la pandemia. A manera de nuestra portada, coincidimos con la reciente Organización Mundial de la Salud en sus últimos comunicados. A decir verdad, nos obliga a recordar el Proverbio 15, versículo 3, herencia del rey Salomón, que nos dice: los ojos de Dios están en todo lugar, mirando siempre a los malos y también a los buenos. Con esos ojos desearíamos que todos iremos básicamente los de el progresando más vidas humanas en pueblos donde aún no saben exactamente cómo eliminar al enemigo de la vida, este virus mortal que no tiene medicina, que no tiene cura aún. Que las precauciones que tomamos o que venimos practicando, ojos y dispuesto a defender a los suyos hasta cantar victoria. Ya sabemos que el enemigo nació en tierras extranjeras, Wuhan, China. Avanzó perversamente, y perversidad quiere decir hacer el mal conscientemente. Y por los tentáculos que le añadieron irresponsablemente, pero aún nos falta conocerlo más para derrotarlo definitivamente. Para ello necesitamos hacer uso de esa fuerza superior y grata que Dios nos puso en el cuerpo, ¿sí?, en el alma y también en cada uno de nuestros espíritus. Es decir, toda su fortaleza para ir al combate, para ir a la batalla, para estar en primera fila y en el frente. Tomemos el ejemplo del gran rey David, que nos dio grandes ejemplos de obediencia, consulta y al mismo tiempo orden de combatividad contra el mal de parte de Dios. No podemos ser indiferentes y ser de repente los únicos que pensamos en que yo sí lo puedo sin la ayuda celestial. La pandemia es un ejército del mal pertrechado de nuevas armaduras y otros recursos aparentemente inofensivos, pero que siguen causando daño, dolor,
angustia, desesperación, miedo, llanto y finalmente muerte. Hace pocas horas, expertos en salud, y aún en estos instantes en la misma sesión plena del Congreso de la República, menos mal que cada congresista no deja de quejarse de las muertes y los infectados en cada región. Y en salud pandémica de nuestro país, ellos también confirman que de seguir esa proyección, que de seguir la peste con ese mismo ritmo actual, fácilmente a fines de este presente año, nuestro querido Perú, nuestra patria, llegaría a tener el 50% de infectados, de contagiados, y a consecuencia de ellos, muchos heridos de muerte, y sin el alcance humanitario de coger la medicina ideal, y menos de los básicos servicios de oxígeno y una cama UCI. Acaba de denunciar un congresista que hay provincias donde sí hay hospitales, pero que no funcionan. Increíble. Proyección dolorosa, pero en tiempos de guerra es preferible saber que ello podría ser una dolorosa verdad. Salte entonces la mano de vuestra universidad al mando de su señor rector y autoridades y dignos profesionales, como también personal técnico y de servicio, pues siendo uno de sus pilares la proyección social, el amor social y la investigación, aportar con información seria, objetiva, no sensacionalista, no tiránica, no aquella que provoque más miedo y temor, sino moderación, y que básicamente en los estadios que cada uno tiene de fe, pero fe ¿en quién? En el presidente de los 3 gobiernos que tiene el Perú, el central, regional y hasta de los municipios, no, en Dios. También esperanza, sacrificio sí de parte nuestra, fortalecimiento psíquico, psicológico, anímico, etc. No se resientan pues el enemigo, y esto hay que visualizarlo de esa manera porque no hay otro nombre más fácil, otro sustantivo más digerible para que comprendamos que estamos frente a quien nos ataca. Nos estamos dando cuenta que a esos campos no puede ingresar, menos mal, este enemigo mortal, porque ellos son bendecidos por Dios, cuyas promesas para nosotros siempre han sido de lealtad, de fidelidad, como también de amor. Hasta el último día de vuestros días estaré a vuestro lado. Recordemos que se nos dijo. Si tan solo ahora nos inculcáramos o inoculáramos, mejor dicho, de la vacuna celestial contenida a lo mejor en el Salmo 91, que es de advertencia como también de cura, entonces como el rey David, con más fe iríamos de frente y resueltamente a cortar de la cabeza a ese nuevo Goliat, que ya ha dejado más de 18 millones de contagiados, actualizados al 3 de agosto del año 2020. Testimonios, las redes sociales y el mismo Internet. Santiago, por algo, en su capítulo 4, versículo 4, decía: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y los enemigos del hombre ciertamente son Satanás, el mundo y la carne.
Jamás caigamos en esa absurda tentación, pues si deseamos vencer al enemigo, que Dios esté siempre ahora a nuestro lado. Por lo tanto, que Dios bendiga y guarde a Andahuaylas, a la región, a sus principales valores que son sus hijos, niños, trabajadores, madres de familia, agricultores, ganaderos, etcétera, quienes son el preciado material que adorna esta queridísima y muy rica ciudad. Los acontecimientos siempre se suceden. La historia sigue registrando el quehacer humano. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos las noticias de la jornada. De inmediato ahora pasemos a los rapititulares del momento. Atención, tome nota. En primer lugar, Bolivia, atención, es el primer país latinoamericano que acaba de clausurar el año escolar en el medio rural debido a que dicen que el 40% de su población nacional es del campo. Y aún en ese vasto espacio, el Internet no ha llegado para llevar la educación virtual. Más rapititulares. Hoy el premier Pedro Cateriano Bellido se presentó ante el Congreso en sesión virtual para exponer su plan de trabajo y por debajo, lógicamente, arrancar el voto de confianza que ya le está costando muy caro. Su exposición abarcó muy poco en forma concreta para los próximos 9 meses que le resta al gobierno. Y a propósito, no fue tan serio en decir, esto podemos hacer en 9 meses. Y dio un salto con garrocha más grande que los olímpicos, porque inexplicablemente abundó grandes sumas presupuestales y obras para los 2 u 4 años siguientes. Muchos se están dando cuenta, pero que ese tiempo ya le correspondería definir no a este gobierno, sino al otro gobierno. Así se descubren a veces algunas intenciones erróneas. Algunos congresistas reconocieron los pocos aspectos positivos, pero sin estrategias prácticas para salir de la actual situación de cuarentena que regiones focalizadas a partir de la fecha y hasta el último día de agosto vuelven a la cuarentena. Más información. El congresista Edgar Alarcón Tejada, ustedes lo recordarán, muy conocido en el ambiente regional de Arequipa como también de el Perú, denunció que en Arequipa hasta el momento hay 2.800 muertos por el coronavirus. Alarcón Tejada pertenece al partido Unión por el Perú. Más, el congresista de Podemos Perú, José Luna Morales, dijo que en el Perú por el coronavirus hay más de 43.000 muertos. Añadió que el presidente del Perú le mintió al país en temas tan centrales, tan delicados. Las palabras mentirosas nunca llegan a tener victoria final. Dijo que se habían prometido 1.000 colegios nuevos, 80 hospitales, y hasta el momento todos le preguntan, señor presidente, ¿dónde están los 1.000 colegios y los 80 hospitales nuevos? No hay nada de ello. Enfático dejó entrever que es una falta de respeto a este Congreso que el premier haya asistido, incluso acompañado de ministros interpelados dentro de los 18 que tiene su gabinete. Más información.
A su turno, el congresista Lenin Checo Chauca denunció que el caso de Espinar en estos momentos, en estos instantes, es crítico, donde ya se registraron 3 heridos de bala y aún no hay solución a sus problemas. Otros titulares: congresista César González Tuanamá de Somos Perú pidió que se instalen plantas de oxígeno en cada una de las principales provincias del país. ¿Por qué no instalar una planta de oxígeno, por ejemplo, en Andahuaylas? Y que la actual gestión voluntaria y patriótica, por ejemplo, de Quillabamba, debe ser tomada como un ejemplo. Pero esa tarea le correspondía desde el principio al Ejecutivo, al gobierno, y nunca hizo nada. Más titulares. Atención, esto asusta. Chile alerta a la población por 3 nuevos virus después del coronavirus. 2 también proceden de China y una tercera de Kazajistán, que ya tiene hasta el momento 1.700 fallecidos, que no son del coronavirus, sino de otra pandemia. La primera sería el retorno de la peste bubónica. Atención. El diario Clarín de la Argentina habría profundizado hoy sobre sus alcances, que son peligrosos. Y la segunda sería la gripe porcina. Debido a ello, hay voces de alarma. Otros titulares. ¿Por qué hay países sin coronavirus? La universidad ha logrado prácticamente ingresar a ese campo. Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Lesoto, Comoros, y lo más saltante es lo que en estos momentos está pasando en Corea del Norte, su vecino del sur con coronavirus, y el vecino del norte sin coronavirus, que afirma es libre de coronavirus por todos sus medios. Su dictador Kim Jong-il ha prohibido salir y entrar del país sin autorización. Decretar 30 días de cuarentena. ¿Qué podemos copiar de ellos? Muchos dicen nada de especial, porque la enfermedad ha evolucionado muy poco, como lo afirmó el doctor Elmer Huertas. La noxoporina es lo recomendable como un anticoagulante, pero recetado por el médico de casa o de cabecera, añadió el doctor Huertas. Más rapiditulares. Científicos alemanes experimentan ahora para frenar el coronavirus 19 con la planta africana Artemisia afra, que combinado con té, dice que en 3 días cura la gripe, pero no de frente el coronavirus. Una experiencia exitosa tuvo al combatir la gripe española hace años, pero hasta el momento no hay remedio y no hay cura directa para el COVID-19. Y en nuestro país, todos preocupados y asustados porque volvió prácticamente la cuarentena hasta fines del presente mes. Volveremos en otro momento con más rapiditulares y nuestra portada de saludo. Mientras tanto, que Dios bendiga al Perú. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria. Contribuye, por lo tanto, al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos el pensamiento del programa. El siguiente es un análisis al artículo publicado por Arturo Manrique Guzmán, que lleva por título
la guerra viral o la lucha contra el enemigo interno. En lo que va de la presente centuria, la humanidad ha experimentado 5 pandemias en diversas partes del mundo, como por ejemplo la gripe aviar, la gripe A o conocida como H1N1, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS, el virus del Zika y el COVID-19, además del SIDA y de otros brotes pandémicos de enfermedades que se arrastran del siglo anterior, como el ébola, la difteria, el cólera, la malaria, entre otros. Estos eventos pandémicos, que en su mayor parte han tenido lugar en las regiones más pobres del planeta, han provocado millones de muertes, lo que ha sido percibido como algo natural, que en el mejor de los casos solo requieren de una respuesta sectorial desde los mismos sistemas de salud y de los organismos internacionales especializados, como la OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, Organización Panamericana de Salud, y que tienen responsabilidad funcional en el sistema de las Naciones Unidas. Cuando ocurrieron las pandemias de la gripe aviar en el año 2005 y de la gripe A o H1N1 entre los años 2009 y 2010, es decir, en la década anterior, ya se planteó la necesidad de ampliar la mirada incorporando los análisis y respuestas que desde las ciencias sociales se daban a estos eventos pandémicos y el impacto que tenían en la población. Estas recomendaciones, que son parte de los informes globales que se hicieron en estas experiencias, lamentablemente no se tradujeron en un estudio y propuestas de políticas que permitían enfrentar con mayores probabilidades de éxito este tipo de situaciones. En el campo de las ciencias sociales, especialmente en el de la administración, tampoco hubo una respuesta adecuada a estos problemas, que siempre han sido percibidos como propios, obviamente, del campo de la salud. La peculiaridad del COVID-19 es que no solo implica una amenaza contra la vida y la salud de las personas, sino que afecta toda la vida social y económica que llevamos a cabo como especie. La pandemia por la que estamos atravesando no nos afecta como individuos, como personas, tampoco ataca a nuestras familias de manera específica, o de pronto al país o la región en general, como familias de manera específica, o hogares que de pronto están en situación de extrema pobreza. El COVID-19 no distingue entre individuos, clases sociales, grupos étnicos, razas o nacionalidad. Nos ataca oportunistamente como especie, como humanidad, a través de cualquier individuo o ser humano que se encuentra expuesto a su contagio. Entender esto es la clave para contrarrestar los efectos que tiene la pandemia en nuestras vidas. La experiencia nos está mostrando que la respuesta al problema la seguimos dando como individuos, desde nuestros entornos familiares, sin tener en cuenta que es mucho más que eso, lo que está en juego. De un lado están los que responsablemente deciden llevar la cuarentena con sus familias, permaneciendo en sus casas, que son la mayoría de la población. Del otro lado están los que hacen caso omiso a la cuarentena y de esta manera se convierten en potenciales portadores y transmisores de la enfermedad. Por cierto, son una minoría, pero con su comportamiento irresponsable ponen en riesgo a sus familias y a la sociedad en su conjunto. La prevención frente al virus involucra a todos los miembros de la sociedad sin excepción. En este terreno no hay libre albedrío. Reitero, en este terreno no hay libre albedrío, porque eso equivale a mayor muerte y destrucción. Si un sector minoritario de la población hace caso omiso de las medidas preventivas, entonces no solo se ponen en riesgo ellos y sus familias, sino que ponen en riesgo a toda la población. Bajo estas condiciones, cualquier medida que dé el gobierno central para evitar la propagación de la enfermedad no va a obtener resultados esperados, y el problema seguirá expandiéndose en toda la población.
El COVID-19, para utilizar una metáfora cotidiana, nos tiene puestos contra la pared en una grave enfermedad mundial. La sociedad en que la mayoría de nosotros hemos crecido es una sociedad de individuos reales o imaginarios, es decir, algunos exitosos y otros deficitarios, que ponen por delante sus intereses personales antes que los intereses colectivos. Ya se ha demostrado, y peor aún, son incapaces de pensarse a sí mismos como especie, como humanidad. La individualidad, además, ha devenido en individualismo, ha devenido en consumismo con la llegada del neoliberalismo. Esta es la principal debilidad que como especie tenemos frente al virus. El COVID-19 nos ataca desde dentro como especie y nosotros seguimos actuando como individuos, y aun cuando hacemos un gran esfuerzo por protegernos y por cuidar a nuestras familias, no nos pensamos ni actuamos como especie y seguimos a merced del virus, que aprovecha esta debilidad que tenemos como seres humanos para seguir avanzando y sembrando muerte a su paso. Basta con recordar el comportamiento de algunos mandatarios, como el caso del estadounidense Donald Trump o Bolsonaro, ¿no?, en Sudamérica, que ya han desencadenado una serie de efectos negativos. Seguían y siguen haciendo uso de lo que se conoce como la posverdad, es decir, negando los hechos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. La posverdad, por consiguiente, es el juego, pues, de las imágenes y simulaciones con las que se pretenden ocultar, enmascarar los hechos. Y estos hechos, por cierto, sin embargo, están ahí para recordarnos que a pesar de que todos los esfuerzos que hagamos para negarlos, para distorsionarlos, la verdad simplemente no desaparece. No puede ser negada, no puede ser superada, y que cuando insistimos en ocultarla, nos pone su rostro más amargo y nos llega como calentamiento global, como terremotos, como tsunamis, como contaminación en ríos, como contaminación en mares, como inundaciones, como incendios forestales, y ahora nos llega como pandemia. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.